Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de Mercados por Chacra Televisión. El gusto de compartir con todos los que están siguiendo los mercados, que utilizan esta multiplataforma de información agropecuaria para seguir al tanto. En este caso estamos con Federico Laurens, uno de los analistas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Federico, de Global Tecnos, que nos acompañan habitualmente? Y analizando lo que ha sido un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en las últimas horas en relación a los stocks trimestrales, que es un informe muy importante de esta época del año, del USDA, que bueno, el dato así saliente que volvió a sorprender. Todos esperaban que hubiera algún pronóstico de los stocks alcista para el trigo, que parecía que bajaba sus niveles de stock, que en los últimos años había sido muy importante. Sin embargo, fue todo al revés. Realmente posterior al informe del USDA, lo que rebotó hacia arriba fue la soja y el maíz, que después de varias estimaciones de mucho stock que venía haciendo el USDA, los especuladores bursátiles pensaban que el USDA también iba a ratificar un informe bajista y sin embargo volvió a sorprender. Pareciera que juegan al gato y al ratón, ¿no? Y quizá lo que más sorprende es que es el último informe del ciclo comercial 16-17, entonces la expectativa era alta, a ver cómo cerraban esa campaña para encarar lo que arranca esta semana con la cosecha del hemisferio norte. Y el resultado, como bien decías, fue positivo para maíz y soja por ahí, negativo para el trigo, que por los problemas de clima y demás se esperaba un recorte un poco más importante y no fue así. De esta manera el mercado lo tomó como un dato negativo y esto se reflejó en las placas. Vamos a ir justamente viendo placa por placa de los tres cultivos principales, la soja, el maíz y el trigo. De a una, por favor, señor lector, pongamos la placa de la soja mientras vamos conversando. Lo que vemos es la evolución a partir de la cosecha del hemisferio norte de diciembre, donde bueno, hay mayor stock de granos, cómo va bajando esos stocks a través de los años. Es la comparación entre las franjas azules del año 2013-2014, la franja o la columna más anaranjada es 2014-2015, en el 2015-2016 hubo al filo de la cosecha norteamericana especialmente, un poquito más también de stock, y en esta campaña se siguen acumulando en color verde la franja superior de la campaña 2016-2017 que vemos que arrancó con mucho stock, bueno, y ahora la estimación de septiembre, que sigue siendo muy importante septiembre, y la franjita que está prácticamente, se ve poquito en blanco, es el promedio de las estimaciones de los privados, que como decíamos, se quedaron comiendo la mague del USDA, podríamos decir, porque bueno, ahora que tanto de esperar que el USDA dijera que había mucha soja, esta vez el USDA lo sorprendió y dijo, no hay tanta soja. Sí, si ponemos el foco en el extremo inferior derecho, como por ahí es el momento del año en el que nos encontramos, hay que tener en cuenta que la barra verde nos muestra que estamos en niveles de stock muy superiores a los años anteriores, y esta es la noticia negativa o quizá el reflejo de que Estados Unidos año a año está incrementando su producción. La campaña 2016-2017 fue una campaña récord en producción y este año se está estimando una campaña superior, entonces este nivel de stocks también genera un poco de incertidumbre para los especuladores, como decías hoy, que están esperando un dato un poco más negativo, si se quiere, y terminó siendo algo positivo, recortando en 1 millón de toneladas de stock, y esto se refleja en el volumen que puede llegar a volcar al mercado en estas semanas. Está bien. Bueno, así que el rebote, volvemos a decirlo, por lo menos en las primeras horas posteriores al informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha sido de un repunte interesante para la cotización de la oleaginosa. Sí, lo que juega en contra en estos días es que está ingresando toda la cosecha del hemisferio norte, estaban avanzando alrededor del 10% con la recolección, entonces esto sin duda es lo que mueve el mercado en estos días y se estima que con el ingreso de la cosecha semana a semana puede estar un poco más cargado a la baja el mercado, teniendo en cuenta el volumen que entra, ¿no? Estamos hablando de una cosecha récord estimada en 120 millones de toneladas, que no es menor, aunque la demanda está bien posicionada en estos momentos. China está comprando activamente en las primeras semanas, por encima de los años anteriores, y esto le da un poco de sostén a la par que el efecto negativo del ingreso de la cosecha. Es interesante lo que decís respecto de que esto en el fondo es una película, digamos, esta foto es importante verla, pero marcabas que hay un nivel de stock más importante que lo habitual.
Sí, y eso es lo que tiende a frenar las perspectivas alcistas de la cotización de la soja hacia la cosecha que está de la campaña que está por empezar en Argentina. O sea, hay poco pronóstico de que se puedan superar los $270 en Argentina. No hay que olvidarse que Argentina produjo alrededor de 55 millones de toneladas, Brasil 114 millones de toneladas, Estados Unidos 119 millones de toneladas. Esto le da un volumen de oferta importante al mercado y esto lo toman como que si no es uno es el otro, entonces es una puja muy pareja a ver quién se ocupa de la demanda. Claro, habrá que ver cómo evoluciona la retención de granos, que sigue siendo bastante importante en nuestro país. Hay mucho grano guardado en silobolsa, en los acopios de parte de los productores argentinos. Aparentemente se explica esto por el hecho de que no hay una necesidad financiera, por lo menos acuciante, para salir a cubrir gastos, y hay mucho grano, especialmente de soja, que se ha guardado como reserva de activo, y eso de alguna manera hacia el verano se tendrá que ir liquidando. Y bueno, si todavía quedan muchos stocks, veremos incluso cómo evolucionan los temas del biodiesel con Estados Unidos, la posibilidad que la Unión Europea vuelva a comprar en importantes cantidades, y la posibilidad de que es otra de las noticias que tenemos que analizar, que China volvió a comprar aceite de soja últimamente a Argentina. Todavía está muy rezagado respecto de otros jugadores como Brasil especialmente, que le vende mucho más, pero también queda muy atrás de Estados Unidos. Así que veremos cómo evoluciona eso, porque hay que buscar un mercado para la soja en Argentina, que ahora estamos medio enamorados del maíz de alguna manera, o de otros cultivos, el trigo y otras alternativas, pero la soja sigue siendo estructural. Empieza una campaña, hay problemas de anegamiento, hay que ver cómo cuidamos esa cosecha, ¿no? Sí, quizás hay que recordar que hay muchos problemas de logística, no solo es una falta de necesidad financiera, sino que hay muchos productores que tienen toda la cosecha guardada en el campo hace 3-4 meses y no pueden sacarla. Claro. La situación no mejora, y las perspectivas del clima de una primavera, por lo menos, no te digo que por encima de lo normal, pero con que llueva lo normal también dificulta poder entregar ese material, y el precio tampoco motiva a hacer un esfuerzo quizás. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el 50% de la producción todavía no tiene un precio fijado, y esto no es un dato menor para ver el panorama de precios en el corto plazo. Claro. Bueno, vamos por favor, señor director Marcos Batogás, si es tan amable, le pedimos la placa que tiene que ver con el maíz, también con la misma evolución a través de los años y a través de los meses en esta última campaña. Vamos a poner el foco en la columna verde, que es la de esta campaña, que arrancó con 314 millones de toneladas el maíz en los stocks que calculó el USDA. Y bueno, como pasó también con la soja, los operadores privados estimaban que el USDA iba a dar una estimación cercana a las 60 millones de toneladas ahora en septiembre, y sin embargo sorprendió porque la fijó en 58,29 millones de toneladas, con lo cual también terminó siendo un factor alcista para el maíz como rebote después del informe del USDA. Sí, esto es en líneas similares con lo que pasó con la soja. Claro. Estimaban un nivel superior de mercadería, y quizá por alguna venta o algún otro negocio en las últimas semanas se recortó el nivel de stocks, y esto se muestra en un nivel por debajo de lo que estiman los privados. También un resultado positivo en el mercado con una leve suba. Hay que ver si con esta suba el productor decide avanzar con la venta, que por el nivel de precio no estaba activándose un poco. Quizás esto también le juega a favor de que el precio se corra un poco hacia adelante. Claro, y en la misma línea que planteamos respecto de la soja como el cultivo estructural, el mayor generador de divisas para nuestro país, hay que tener muy en cuenta también la evolución de los precios del maíz, porque empieza a ser un jugador realmente que le quita protagonismo, que le juega el partido del protagonismo a la soja. Hay unos pronósticos de siembra muy interesantes que se vienen dando en las últimas 2 campañas también para el cultivo de maíz en nuestro país, así que bienvenida sea este rebote alcista, por lo menos le da un poco de entusiasmo a los que están decidiendo la siembra, ¿no? Sí. Si bien, aclaramos, hay una mayoría de productores que ya se está definiendo para hacer maíces más tardíos, y en esta fecha que sería la óptima están medio dejando de lado esa posibilidad. Sí, lo que se siembra en esta fecha es el maíz temprano, que es maíz primicia, por ahí muchos conocen, y estamos llegando al final de la ventana óptima de siembra. Entonces, con los problemas de anegamiento y la incertidumbre hacia adelante, muchos productores optan por
pasar de largo, si se quiere, el maíz temprano y ya ponerse de lleno a maíz tardío para cosechar allá a mitad de año. Lo hemos analizado en la revista Chacra, en la edición impresa, como complemento de toda la oferta multiplataforma de Chacra, tanto en la televisión como en los sitios digitales, como en la revista impresa tradicional de casi 87 años, así que bueno, hay información para seguir dejando tela para cortar. Vamos a la tercera de las placas de este segmento de análisis granario que tiene que ver con el trigo. Por favor, Marcos Batobás, el director, ya la está poniendo en pantalla. Ahí la vemos. Bueno, la película acá es al revés. Todos esperaban que se pronosticaran algunos recortes en los stocks de trigo y el USDA dijo no, hay más trigo de lo que se estiman los privados, así que eso redundó en una presión bajista para el trigo que cuando empezaba a querer tomar un poco de envión para hacia arriba. Sí, quizá esto es la inversa a lo que mencionamos anteriormente. Con algunos problemas de producción y demás, se esperaba que recorten un poco más la mercadería carry, que se llama, que va a dar una campaña a la siguiente. Y en este caso, el ciclo comercial está dando inicio o iniciando en el mes de septiembre, que a diferencia de los cultivos anteriores, y vemos en el extremo izquierdo cómo la barra verde muestra un nivel de mercadería inferior a lo que sucedió el año anterior. Esto se debe también, o se correlaciona quizá con la menor superficie sembrada en 150 años, más o menos. Entonces, de ahí una menor producción que te da un inicio de campaña con menor nivel de stocks. Perfecto. ¿Y cómo avanza, Federico, en las recorridas que Globaltel nos hace habitualmente por todas las zonas productivas de nuestro país, la evolución de los cultivos, teniendo en cuenta que hay un escenario de anegamientos dispersos por todas las regiones prácticamente? No, el escenario es bastante positivo en cuanto al estado de los cultivos. Los que estimamos entre lo que no se pudo sembrar o lo que se perdió, hay alrededor del 10% entre nuestros clientes, pero no es extrapolable a nivel país porque hay que ver qué superficie representa. Pero lo que vemos es que hay buen estado de los cultivos en general, no como el año pasado que se dio una muy buena producción, pero aunque sea aceptable, con buen perfil de humedad y una buena perspectiva para aquello que no está anegado, repito. Aquello que se encuentra en zonas anegables o zonas con la napa muy a escasos centímetros, genera cierta duda poder concretar la campaña, dado que cualquier lluvia que te caiga en esta primavera te puede volver a inundar el lote. Y en la zona del sudeste, que el trigo ya está más avanzado, que bueno, también el sudoeste bonaerense, que ha tenido muchas dificultades, después de muchos años ha tenido muchos anegamientos, ¿ya hemos pasado la etapa crítica o habrá que seguir rezando? No, faltan unas semanas todavía. Hay que recordar que el año pasado el inconveniente fue una seca en esta época y este año estamos a la inversa con anegamientos o por ahí napas muy cerca, como decía recién, a escasa profundidad, que te genera incertidumbre porque cualquier ruido de lluvia, cualquier exceso o por encima de lo normal, te puede provocar un encharcamiento del lote que es prevalente para enfermedades, más dificultad de desarrollo del cultivo y te puede pegar en un rendimiento. Hay que destacar quizá que estos problemas de lluvias y precipitaciones te puede generar una caída en lo que se llama calidad, por ahí no se llega a la calidad que se lleva habitualmente. Que es una gran asignatura pendiente para la oferta de trigo argentina, que siempre aclaramos, incluso con los verdaderos especialistas, productores y técnicos, que cuando uno habla de calidad no es una instancia superior de otra, sino por ahí es más que nada una segregación adecuada para que esos trigos tengan el fin adecuado. Si no es lo mismo hacer fideos que pan, para decirlo en términos muy prácticos, y entonces ahí se define la calidad, que uno pueda ofrecer un trigo de una calidad homogénea para un fin determinado. En eso Argentina también tiene una asignatura pendiente y ojalá que desde el lote, desde las instancias productivas agronómicas, se vayan haciendo las tareas para que esto se vaya consolidando. Aunque, por supuesto, no arranca en el lote eso, en general lo que arranca de un precio, de un mercado, de un fin, de un cliente que va a demandar eso para que el productor después produzca y pueda satisfacer esa demanda. Tal cual, sí, muy específico el mercado, muy definitorio en cuanto a las calidades y esto depende de todo el desarrollo del cultivo. Muchas veces se menciona la diferencia entre lo que es rinde y lo que es calidad. Año a año venimos incrementando por ahí lo que se refiere con calidad. Muchos también hacen la ambigüedad de qué es calidad, lo que falta, lo que no falta. Claro. Pero en general, como decías vos, es ciertas características que tiene que cumplir el cereal para el determinado uso. Hay algunos parámetros, pero bueno, tiene que ver con eso. Bueno, Federico, ¿algo más? Creo que hemos hecho un recorrido por lo menos de la actualidad del mercado de granos a nivel local e internacional. Si queda alguna pastilla, seguimos en la próxima. Muchas gracias. Bueno,
Lo despedimos a Federico y seguimos, sin ese final. Y seguimos, por favor, señor director, con el análisis del mercado ganadero y de carnes, con la primera de las placas que refleja la actividad de las últimas jornadas en el mercado de Liniers. Ahí la tenemos perfectamente, donde vemos que los precios de Liniers mostraron una recuperación con respecto a la semana pasada, porque la última semana de septiembre había presentado precios sostenidos en el mercado de Liniers, los recortes de oferta por lluvias, el interés de la demanda justificaron las alzas. Esto tiene que ver con que hay más disponibilidad de carne respecto al año pasado, sin embargo, desde la oferta los precios logran mantenerse firmes por la irregularidad de los envíos. Por otra parte, el consumo interno está mejor posicionado con respecto al año pasado. Los salarios han seguido bastante bien la evolución de la inflación, por lo menos no se notan mayores frenos en las góndolas y en los mostradores de carnicerías. Y se estima que para el último trimestre los precios serán bajistas cuando la oferta filotera se concentre un poco más. Por el momento esto no está ocurriendo. Desde el mercado interno y las exportaciones se tracciona lo suficiente para absorber bien la producción actual de carne. Dentro de los precios, como vemos el detalle en la placa en la pantalla, los novillitos en promedio superaron las cotizaciones de los terneros y para novillos se cerraron operaciones con precios máximos de 34 pesos. El mercado sigue dando señales positivas, evidentemente, para seguir sumando kilos y hacer un equilibrio un poco más interesante entre el consumo interno y la exportación en la oferta ganadera total de nuestro país. En la placa siguiente vamos a reflejar las cotizaciones del mercado de invernada dentro de un contexto de cierta escasez y algunos precios alcistas. Se concretaron ventas por encima de los 50 pesos, una barrera simbólica que se ha superado. Los terneros y terneras de invernada se mantienen muy firmes, hay poca hacienda disponible y las variaciones de precios son muy sensibles. Vemos precios para hembras al mismo nivel, casi incluso por encima de los machos. Los remates de los últimos días reflejaron pequeñas bajas dentro de los terneros livianos y mucha firmeza en el caso de las hembras. En remates realizados en la provincia de Córdoba se llegaron a pagar hasta 52 pesos con 40 centavos por terneros de 100 a 150 kilogramos. Más allá de esos casos puntuales, esto marca una referencia del momento que se está viviendo y de las perspectivas ganaderas que, como decíamos, siguen siendo auspiciosas. Se amplían las manos que buscan terneros y terneras para engordar. Sin embargo, la productividad de las vacas es la misma de las últimas décadas. El escenario de precios se presenta así favorable para la cría en los próximos años. Así que sigamos apostando a eso. Hay mucha gente que lo está haciendo en distintos lugares del interior del país, incluso volviendo a posicionar los alambrados que habían sacado después del boom agrícola de las últimas décadas. Así que sigue todo con entusiasmo, al menos en el segmento ganadero de la producción agropecuaria de nuestro país. En la última versión de este informe lo que vemos es la relación ternero-novillo, la placa penúltima, lo que vemos ahí, que justamente refleja que en una actividad como la cría, donde los costos de estructura superan la mitad de los costos totales, una de las mejores formas de diluir costos fijos es produciendo más. Así que los precios baratos de maíz, la posibilidad de financiamiento accesible y el bajo monto de inversión en planteos caseros invita a sumar más kilos a campo y es lo que decíamos, están haciendo muchos productores aún retomando una actividad que habían abandonado y se habían volcado más a la agricultura. Si hacemos un cálculo simple, con los números de este año vemos que si un productor decidía recriar su ternero destetado en lugar de venderlo en marzo, eso daba 37 pesos. Lo vendería hoy con 300 kilos, o sea 120 kilos más, a 36 pesos, 50 centavos en un promedio mensual. En 6 meses de recría, el costo de indiferencia por kilo ganado fue de 39 pesos. Y en la última de las placas, que ya le pedimos al señor director, ahí lo vemos, también la relación maíz-novillo. Y terminamos diciendo que tanto en recría como en terminación, el mercado está pagando bien los kilos sumados a campo. Esto genera la oportunidad de plantear distintos negocios de acuerdo a los recursos que disponemos. Y es fundamental hacer el ejercicio de medir, planificar y controlar los resultados, por supuesto. Así lo enseñan en Estados Unidos, que son muy cuantificadores, miden todo y así después van recuperando los niveles de índice de preñez y otros que también Argentina tiene mucho para aprender.
Y así concluimos una nueva edición de Mercados por Chacra Televisión. Siga con toda la rica programación que tiene esta multiplataforma de medios. Hasta siempre.